pero sí hay algunas cuestiones generales que nos parece importante que podamos compartir con ustedes y a partir de ahí sí hacer las preguntas que queden o que vayan surgiendo después de lo que vamos comentando. Entonces, no podemos hablar de Google Analytics 4 sin antes también hablar de qué está pasando en el mundo en cuanto a privacidad. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de qué está pasando para que se entienda un poco también por qué están sucediendo algunos cambios y cómo nos está impactando eso a quienes tomamos decisiones basadas en datos. En el segundo punto, sí, hablar un poco más de qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando pasamos de Universal Analytics, que es la versión anterior, a Google Analytics 4, qué se puede comparar, qué no se puede comparar, qué podemos esperar, ya que son dos plataformas distintas, sino si bien es una versión de Analytics o la anterior, estas versiones tienen tecnologías distintas, entonces vamos a ver un poco cómo encarar esta comparación y también cómo pensar un poco en usar los distintos reportes que tiene Google Analytics 4. Directamente lo vamos a ver en la plataforma. Y por último, sí, como vimos, nos quedan un poco menos de 3 meses ya para que deje de estar Universal Analytics. Entonces, ¿qué es lo último que tenemos que revisar sí o sí antes de que esto suceda, antes de llegar al 1 de julio, para asegurarnos de no estar dejando nada en riesgo o en peligro de que deje de funcionar del lado del marketing, que esté dependiendo todavía de Universal Analytics, como puede ser unas conversiones o unas audiencias? Entonces vamos a estar hablando un poco de eso también. Entonces, sin más, entonces vamos a ir a esta introducción del mundo de privacy. Y se habla mucho de la desaparición de las cookies y es importante entender primero que no son todas las cookies que desaparecen, sino que se trata de las cookies de tercera parte o que van a empezar a dejar de ser soportadas por Google Chrome en particular. Pero esto es una sola de las cosas que está sucediendo en el mundo. Esa es la que más va a afectar a nuestra región, pero es importante entender que dentro del panorama general y desde el año pasado, en realidad desde hace muchos más años, pero desde el año pasado, está empezando a haber otros cambios también en privacidad. Del lado de Apple tenemos y de los navegadores Safari también, tenemos lo que se llama retiro de decoración de links, que eso es algo que dificulta también la trazabilidad de las campañas publicitarias. Empezamos a retirar Universal Analytics gratuito también a raíz de distintos cambios que están habiendo. Y en Europa, en particular, en marzo de 2024, es decir, el mes pasado, entró en vigencia una nueva regulación, se llama Digital Markets Act, que tiene un impacto bastante fuerte en lo que es la recolección de información con o sin consentimiento, que habrán visto en algunos sitios ya que aparecen los banners sobre si aceptamos o no las cookies. Bueno, todo eso está regulado en Europa y obviamente cambia un poco la forma en la que tienen que funcionar todos los sistemas de medición digital y todas las plataformas digitales como Google Analytics o mismo Google Ads, que dependen de medir interacciones en los sitios para poder reportar, tomar decisiones y poder optimizar campañas. Entonces, en la segunda mitad de este año, no solo vamos a tener retiro de Universal Analytics 360, sino que también Chrome va a empezar o está anunciado por lo menos que Chrome a partir de la segunda mitad del año va a avanzar con lo que es la deprecación de third party cookies y eso obviamente va a tener un impacto en todo lo que medimos a nivel digital. Entonces hay varias cosas sucediendo, algunas afectan directamente a la región y a Colombia, otras quizás como la DMA de Europa no, pero nos dan un poco una idea y un panorama de qué está sucediendo en otros sectores del mundo y qué podría llegar a suceder en un futuro en nuestra región. Entonces también es importante entenderlo como un contexto global y no solo lo que pueda estar afectando a Colombia en particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo estos cambios van a afectar el marketing? Organizaciones en plataformas o navegadores y sistemas operativos que restringen estas cookies de terceras partes, como estos cambios regulatorios que les mencionaba en algunas regiones respecto al banner de consentimiento y opciones para compartir datos, todo eso en definitiva está impactando nuestra capacidad de medir, entender qué está sucediendo y optimizar con precisión nuestra inversión en el mundo digital. ¿Qué pasa? Sin todas estas, o con todos estos cambios, vamos a estar perdiendo visibilidad de los datos, es decir, hay interacciones que estamos midiendo que vamos a dejar de poder medir o vamos a dejar de poder vincular quizás conversiones, compras con una acción de marketing específica si no sucede en el mismo momento. Es decir, si hacemos una campaña y se hace un clic en un anuncio y algunos días después se convierte o se genera la acción que queremos que suceda, puede ser que ya no sea tan fácil asociar esa conversión con ese anuncio que sucedió hace un par de días y por lo tanto sea difícil entender cuál es el impacto real de esa inversión en publicidad. Eso en definitiva lo que hace es
pone un poco en riesgo la integridad de la medición, porque vamos a estar viendo información, pero no vamos a saber de dónde viene o quién la generó. Obviamente, todas estas señales que se pierden o que ya no van a ser tan claras afectan la calidad del bidding o de las pujas por las que optimizamos nuestras campañas, porque dependen de esas señales para poder optimizar. Y eso, en definitiva, puede llegar a tener un impacto directo en el revenue o en los ingresos que ustedes generan del lado del marketing. Entonces, esto es la razón por la que es importante hablar de estos temas y poder prepararse y entender qué es lo que va a estar sucediendo, porque todos estos impactos van a suceder. Las soluciones que estamos proponiendo, que se están desarrollando del lado de Google y en general en el ecosistema digital, buscan minimizar o reducir ese impacto al máximo, ¿sí? Entonces, va a haber un impacto seguro porque está cambiando la forma de hacer las cosas en la industria. Esto no es un cambio de Google, sino que es un cambio de la industria. Sí, lo que estamos proponiendo es acciones, soluciones y plataformas específicas para minimizar esos impactos y que el impacto en revenue, la calidad del bidding, la integridad y la visibilidad de datos sea lo más reducida posible. Ahora bien, como le decía, hay que es importante entender que no es que las cookies desaparecen, sino que son solo las cookies de tercera parte, que son aquellas cookies que se instalan en un sitio pero no pertenecen al dominio de ese sitio. Es decir, si yo entro a un sitio de google.com, por ejemplo, para poner un ejemplo, Google puede poner cookies de ese mismo dominio, que llaman first party cookies, que son las que sirven para de repente estar logueado en un sitio y volver al día siguiente y seguir logueado, ¿sí? Que tiene que ver con la usabilidad misma de cualquier página de internet. Esas cookies no se van a ningún lado, esas cookies van a seguir funcionando. Las que cambian son cookies que no pertenecen a Google, pero que están presentes en ese sitio y que de alguna forma están recopilando información sin que necesariamente el usuario sepa que eso está sucediendo, a menos que se ponga a investigar cuáles son las cookies que están funcionando. Entonces, hacia adelante, las etiquetas o la data que es de primera parte, que pertenece al mismo dominio, al mismo sitio que se está midiendo, van a ser parte de las múltiples señales que se van a estar usando en los productos de Google para poder seguir generando anuncios relevantes y medir su performance. Es decir, las first party cookies no se van a ningún lado. Hoy quizás estamos en una combinación entre first party y third party o cookie de tercera parte. Hacia el futuro no vamos a tener las cookies de tercera parte, sino que las vamos a tratar de reemplazar o de cubrir algunas de esas propuestas o esos usos que tienen estas cookies de tercera parte por otras tecnologías como APIs que preserven la privacidad. ¿Sí? Chrome está trabajando mucho en APIs que se integran y que buscan, vamos a ver un poco más de detalle después, pero buscan tratar de cubrir algunos de esos casos de éxito, tanto para anunciantes como para publishers o aquellos que imprimen anuncios también en sus sitios. Entonces, hoy el futuro tenemos estas dos componentes en el día de hoy tenemos estos dos componentes, hacia futuro cuando las cookies de esa parte desaparezcan, vamos a estar trabajando en estas tecnologías que van a intentar recuperar esos casos de uso para que el impacto sea lo menor posible. Ahora bien, venimos a hablar de Google Analytics, entonces, ¿cómo nos impacta esto? ¿Qué relación tiene con Google Analytics? Para quienes usamos Google Analytics para tomar decisiones, saben que Analytics es una plataforma que nos permite entender qué hacen los usuarios en nuestro sitio, qué botones tocan, qué interacciones tienen, qué páginas ven, qué productos compran, de dónde vienen, de dónde nos visitan. Entonces, toda esa información obviamente está en riesgo parcialmente por estos cambios. Entonces, ¿qué impacto tiene esto para Google Analytics? Básicamente, esperamos que haya una menor disponibilidad de identificadores individuales, es decir, que sea un poco más difícil todas esas interacciones poder eh, atribuirlas o unificarlas dentro de lo que es el comportamiento de un usuario, ¿sí? Vamos a tener menos capacidad de identificar no en el sentido de nombre y apellido, sino en el sentido de entender que hay un grupo de interacciones en el sitio que corresponden al mismo usuario anónimo. Entonces, eso se espera una menor disponibilidad de esos indicadores, lo cual en definitiva va a llevar a que la industria en general tenga que tomar más decisiones basadas en medición agregada y anonimizada, es decir, ya no tanto ir analizando el uno a uno de qué hace cada usuario en cada sitio, en cada página, sino tomar datos más en base a medición agregada, en un conjunto de usuarios, analizar tendencias y no tanto el uno a uno de cada cliente o de cada usuario. Y sí, es importante mencionar que la medición de este recorrido del consumidor, este Customer Journey del que se habla tanto, va a tener puntos ciegos, incluso implementando estas soluciones. Incluso con la infraestructura correcta, como le decía, va a haber algún impacto, va a haber alguna pérdida. Lo que se busca es minimizarla al máximo con estas soluciones. Entonces, ¿cómo es qué se está proponiendo para poder mitigar de alguna forma el impacto?
básicamente, hoy tenemos lo que llamamos data observable, que es como funciona todo hasta ahora, que es que cuando el usuario ingresa a un sitio, se setea una cookie para ese usuario en ese navegador, hace todo lo que tiene que hacer en el sitio, compra, ve páginas, etcétera, y todo eso se envía a Analytics, de forma siempre anonimizada, por supuesto, pero eso llamamos data observable o data observada. Y hoy hay un porcentaje bastante pequeño de modelado en comparación con lo que sucede en otras regiones como Europa. Ahora, hacia adelante, el volumen de esa información observada va a ser menor. Es decir, vamos a seguir teniendo todas esas interacciones, esas páginas, pero nos va a costar más entender si corresponden o no al mismo usuario, ¿sí? Tiene que ver con estos identificadores que son estas cookies, que es lo que está en riesgo y que en definitiva hace que podamos llegar a tener un montón de conversiones sin saber bien de dónde vienen esas conversiones, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que modelar para tratar de recuperar y reconstruir esa historia a través del modelado, y no ya tanto de la data observable como venía sucediendo antes. Esto tiene quizás algunos impactos en cuanto a que la data puede ser que tarde un poco más en estar disponible, porque se tiene que modelar la parte que no se sabe de dónde viene. Puede tener que ver también con otras soluciones que van a ir viendo, que van apareciendo, que algunas van a tener sentido para nosotros y otras no, porque quizás están pensadas para otras regiones, pero todo tiene que ver con que vamos a estar perdiendo información y tratamos de recuperarla a través del modelado de la misma, ¿sí? Eso tiene que ver con cómo se está tratando de mitigar este impacto. Entonces, en Google Analytics 4 hay varios tipos de modelado para tratar de darle un poco más de bajarlo a tierra, ¿sí? Tenemos modelado de conversiones, modelado de comportamiento, lo que llamamos la atribución data-driven o basada en datos, y lo que es la predicción de comportamiento. Todo eso lleva un modelado, lleva inteligencia artificial prediciendo comportamientos o reconstruyendo historias y caminos pasados. En el caso de las conversiones, usamos la inteligencia artificial para cuantificar el impacto del esfuerzo de marketing en conversiones que no se pueden asociar a otra fuente de tráfico. Es decir, con estos cambios y esta disminución de data observable, vamos a seguir viendo un montón de conversiones, pero nos va a costar más asociarlas a clics en anuncios o a esfuerzos de marketing anteriores. Entonces, cuando tenemos conversiones que no sabemos de dónde vienen o a quién corresponden, vamos a usar el modelado para reconstruir esos caminos en base a de dónde es más probable que hayan venido esas conversiones, gracias a la información observable que tenemos para usar de input en esos modelos. Del lado de comportamiento, eso es algo que todavía no es necesario en nuestra región, porque eso tiene que ver más con aquellas regiones como Europa, donde si no hay consentimiento de los usuarios o si los usuarios rechazan las cookies, hay información que no se va a enviar o no va a tener sentido, entonces ahí se va a modelar también el comportamiento. Entonces, la podemos desestimar por ahora. Del lado de atribución es simplemente algo que ya venimos hablando hace muchísimo tiempo del lado de Google, y ustedes probablemente ya estén al tanto también, que tiene que ver con cómo cada vez hay más esfuerzos de marketing, quizás, o más interacciones con un usuario antes de que pueda convertir o hacer la acción que queremos hacer, y cómo podemos valorar correctamente cada una de esas interacciones para no creer que porque no cerró una venta, una campaña, no tuvo ningún tipo de impacto o injerencia en que esa venta suceda. Entonces, la atribución data-driven lo que busca es determinar cómo distribuir el crédito de cada conversión entre los distintos puntos de interacción que sucedieron para cada usuario. Y la última ya tiene que ver con predicciones, y es básicamente dejar de pensar en qué hizo el usuario en el pasado para generar audiencias, por ejemplo, sino en pensar en base a lo que hizo en el pasado, qué probabilidad tiene de hacer una acción en el futuro. Entonces, esas son métricas predictivas y audiencias predictivas que ya están disponibles en Google Analytics 4, que justamente nos ayudan a generar insights accionables y anticipar ese comportamiento a través de audiencias de usuarios con mayor probabilidad de convertir en los próximos 7 días de repente, en vez de simplemente usuarios que vieron una página o hicieron un clic y creemos que conviertan. No, ahora corremos con inteligencia artificial modelos que nos ayudan a predecir quiénes son los que más probabilidad tienen de convertir. Entonces, estos son los 4 tipos de modelado que les comento que están hoy en Analytics y que todos buscan de alguna forma reconstruir esa historia y ayudar a que se pierda la menor cantidad de información posible. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Podemos ir haciendo pausas y viendo si hay dudas en el momento, y si no, avanzamos y dejamos las dudas para el final. Sí, tenemos un par de preguntas. Bueno,
Mira, Andrés Felipe Carmona pregunta qué cookies de primera mano debo tener sí o sí en mi e-commerce que me ayuden a mitigar este impacto. No tenemos, o sea, no podemos hacer recomendaciones sobre cookies. O sea, las cookies es la forma en la que funcionan los navegadores y los sitios de internet. Entonces no es que uno elige o hay que sí o sí tener cookies, sino que cada tecnología va a tener una forma de seteo de cookie distinta. Entonces no es algo que podamos recomendar. Sí es importante que las soluciones de Google que se implementen en los sitios tengan la etiqueta de Google, se llama el Google Tag, que esa es la etiqueta de Google que setea las cookies de Google como primera parte también y que ayuda a que no se pierdan con estos cambios. Eso sí es importante. Ok, y también Andrés Felipe dice, ¿qué tanto sesgo puede existir si en mi e-commerce dependo mucho de un canal en particular? En ese caso, de nuevo, es quizás más general la respuesta que podemos dar, pero un poco si se depende mucho de un canal, probablemente ese canal sea el que más peso tenga y el modelado va a tener esto en cuenta. Entonces, probablemente ayuda a reconstruir un poco mejor lo que está sucediendo en base a la data observable que se tenga. Pero no está hoy cuantificado el sesgo porque depende muchísimo de cada sitio, el comportamiento de cada usuario, como para poder estandarizarlo. Realmente depende mucho de cada sitio en particular. Ok. Juan Dieter dice, ¿se puede configurar GA4 para que sea server-side y así servirlo como first party cookie y evitar que se rechacen las cookies? Sí, o sea, implementar GA4 como server-side se puede hacer, y de hecho hay muchas compañías que lo están haciendo, pero no es necesario que sea a través del servidor o server-side para que sea una first-party cookie. Como les decía, la etiqueta de Google, y mismo si implementan Google Analytics a través de Google Tag Manager, ya se setea como una first-party cookie. Entonces ya eso está hecho. Server-side tiene que ver con otras funcionalidades, otras necesidades, pero no va a evitar que sea first party cookie y no va a tener que ver que sea server side con que rechacen las cookies tampoco. Son como dos canales por separado. Mismo antes de que se pueda disparar Google Analytics 4, en Europa, por ejemplo, el usuario necesita poder aceptar o declinar las cookies. Ok, adelante, Agustín. Bien, seguimos entonces y si hay dudas nos van comentando. Entonces, Deep Dive en Google Analytics 4. Primero y principal es entender qué tipos de reportes hay. Entonces acá lo primero que voy a hacer es contarles que Analytics está pensado para, o tiene, digamos, tres opciones distintas o cuatro de construcción de reportes y cada una tiene un propósito distinto y nos va a servir para cosas distintas, que es algo quizás un poco diferente a lo que sucedía en Universal Analytics. Entonces, por un lado, tenemos lo que son los reportes estándar. Ahora les comento esto rápido y después lo voy a pasar a mostrar más en la plataforma para que se entienda. Pero tenemos los reportes estándar, que son los que nos van a ayudar a responder preguntas rápidas de negocio, cuestiones que necesitamos ver en el día a día, todos los días. Vamos a ir a ver a los reportes estándar. Si necesitamos alguna pregunta más específica de un análisis ad hoc, una técnica más avanzada, vamos a ir a la sección que se llama exploración, que es de reportes personalizados, que va a tener otras limitaciones que ahora les voy a comentar. Y por último también es, si queremos salir de la interfaz, tanto reportes estándar como exploración son dentro de la interfaz, si queremos salir de la interfaz y usar otras aplicaciones para realizar análisis, podemos extraer esa información tanto a través de BigQuery como a través de la API de Google Analytics 4. La ventaja quizá de BigQuery es que BigQuery ya vive dentro de cloud y eso nos permite usar la información de GA4 para distintos análisis, procesos y técnicas dentro de lo que es cloud que nos van a dar un montón de valor también a nivel de predicción, de análisis, de metadata, etcétera. Entonces, está buenísimo y poder usarlo, pero quizás hay algunas aplicaciones para las que es más sencillo ver los reportes en la plataforma. Lo importante es que BigQuery en Universal Analytics era exclusivamente una funcionalidad de las cuentas 360, las cuentas premium que pagan una licencia de Google Analytics, mientras que las gratuitas no tenían acceso. Y con Google Analytics 4 eso cambia. Tanto la versión gratuita como la 360 tienen acceso a BigQuery para poder hacer los análisis que necesiten, con límites obviamente mayores para las cuentas 360. Entonces, voy a pasar a compartir otra pantalla que estoy viendo ahí si se ve.
Bien, acá estamos en la cuenta de prueba de Google Analytics 4, que se puede acceder directamente desde nuestro centro de soporte. Si ponen demo account o cuenta de prueba, van a poder ir accediendo. Y esta es la interfaz de Google Analytics 4. Si van al panel de la izquierda, van a ver que hay cuatro secciones distintas, contando la home. Tenemos la de reportes, que son los reportes estándar, que vamos a ingresar primero acá. Y como les decía, esta sección nos da reportes que son de rápido acceso, ¿sí? Son reportes que podemos estar viendo y que queremos ver para distintas interacciones, ¿sí? Por ejemplo, queremos saber de dónde viene nuestro tráfico, de dónde vienen nuestros usuarios, quiénes nos ayudaron a adquirir por primera vez los usuarios. Tenemos distintas fuentes de tráfico, podemos verlo por fuente medio, quizás lo más conocido. Básicamente es información en líneas temporales, podemos cambiar las fechas y ver de forma rápida datos que necesitemos. Esto se puede personalizar, podemos elegir qué reportes queremos que se vean acá. Tenemos tanto también de monetización, de cuántas ventas hacemos. Y la idea es que nos puedan ir dando información rápida que podamos revisar de nuevo, de forma diaria. Si ya sabemos que hay ciertos datos que queremos ver con regularidad, lo mejor va a ser que los tratemos de configurar, si no están aún, en esta sección de reportes, ya que son reportes que por lo general vienen sin samplear, es decir, viene el 100% de la información, mientras que ahora vamos a ver que en la sección de exploración, quizás si le pedimos un reporte mucho más complejo, nos puede llegar a mostrar, no nos va a mostrar el 100% de la información por una cuestión de velocidad de procesamiento y va a extrapolar comportamiento. Entonces no va a ser quizás tan preciso como son estos reportes. No vamos igual, no es el objetivo de esto ponernos a crear reportes acá ni enseñarles a usarlo, porque hay un montón de videos y de tutoriales para eso, sino entender un poco que las respuestas o las preguntas que tenemos en el día a día, la idea sería que vivan o las podamos alojar en esta sección de reportes, que son los reportes predefinidos. Ahora, si necesitamos hacer algún análisis particular, algo que necesitamos ver con mayor detalle o crear el mismo un funnel para entender dónde estamos perdiendo ciertos usuarios en el proceso de compra, eso lo vamos a hacer en la sección de exploración. La sección de exploración es la sección de reportes personalizados que tenemos, donde podemos crear un nuevo reporte y básicamente es como un lienzo en blanco donde elegimos qué dimensiones queremos agregar, de una lista enorme que tenemos dentro de Analytics, elegimos qué métricas queremos agregar también, qué queremos ver, qué números necesitamos, y elegimos si queremos ver a modo de tabla, si queremos ver como un funnel, ir probando distintas opciones. De hecho, podemos ver alguno que ya esté hecho, si tenemos alguno por acá, donde podamos ir entendiendo, justo acá no lo tengo armado, pero podemos ir entendiendo, viendo alguna técnica en particular que necesitemos para analizar. Lo que puede pasar acá es que estos reportes, como decía, no sean 100% precisos y sea más a nivel agregado. Entonces, por eso, si necesitamos un dato más preciso, nos conviene tratar de ir a buscarlo a la sección de reportes, ya que exploración está más para análisis ad hoc que puedan ir surgiendo. La última sección, que es también otro de los reportes, se llama Advertising o Publicidad, si lo tienen en español, que es a donde vamos a ir a buscar la información de las conversiones y la atribución, ¿sí? Esta es específicamente para performance y conversiones. Entonces, la información que vamos a estar viendo acá va a tener, por ejemplo, vamos a tener los modelos de atribución que vamos a poder ir comparando, ¿sí? Vamos a poder comparar un last click con un data driven y ver cómo nuestros canales de tráfico van cambiando. Vamos a poder ver, por ejemplo, los caminos de atribución, es decir, cuáles fueron los principales caminos que generaron conversiones. Por ejemplo, 3 interacciones orgánicas, redes sociales. Justo esta es la cuenta de prueba de Google, entonces quizás no haya, lo vean un poco más ordenado de lo que suele ser en una campaña que corre un montón de publicidades, pero de repente tenemos caminos donde hubo 6 búsquedas orgánicas, 3 campañas de email y después de forma orgánica a través de social se generaron conversiones, qué valor me generó y entender también cuántos días sucedieron y cuántos touchpoints o cuántas interacciones fueron necesarias para generar esas conversiones. Entonces, eso es importante también de mencionar que donde vamos a ir a ver cómo nos está yendo y qué canales de tráfico están generando conversiones es a esta sección de publicidad. En las otras vamos a estar viendo datos más de comportamiento, de páginas, de interacciones, pero si queremos entender
qué canales de tráfico están generando ese valor, esas conversiones, lo vamos a ver en la parte de publicidad, ¿sí? Entonces, como les decía, esto es lo que se ve en la sección de la interfaz de Google Analytics 4, pero si queremos extraer esa información y verla en otras plataformas, la mejor forma es a través de BigQuery, donde no vamos a tener la totalidad de la información que se está viendo en la interfaz, porque BigQuery lo que nos da es información sin procesar, es decir, todo esto que ya está ordenado acá y procesado, en BigQuery no lo vamos a tener sin procesar, entonces vamos a tener unas líneas con todas las interacciones que fue recibiendo Analytics, entonces no va a ser exactamente igual que lo que veamos acá, pero nos permite trabajarlo o manipularlo de una forma más personalizada para quienes necesiten o estén con idea de hacer esos procesos más avanzados, ¿sí? Ese es un poco el resumen de las 3 componentes de reportería que hay en Google Analytics y un poco la idea de cómo o para qué usar cada uno. De nuevo, no es la idea de esta sesión ir al detalle de cómo funciona cada uno, cómo crear cada reporte personalizado. Eso sí lo tenemos ya en el canal de YouTube de Google Analytics muy bien explicado y aconsejamos que quien quiera aprender un poco más de eso, visite el canal de YouTube de Google Analytics, se llama Google Analytics, y pueda ver ahí los distintos tutoriales que se fueron armando. Entonces, volviendo a la presentación, ahora sí salimos de la interfaz, tenemos entonces un poco estos reportes, pero vale la pena hacer una pequeña pausa y hablar de qué vamos a estar viendo en Google Analytics 4 y qué tenemos que tener en cuenta si vamos a empezar a comparar con lo que veíamos en Universal Analytics, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta transición de plataforma no es solo un cambio de interfaz, no es solo un maquillaje de lo que es la plataforma, sino es un cambio completo del paradigma de medición, ¿sí? O sea, Universal Analytics medía de una forma con una tecnología, Google Analytics 4 mide de otra forma, con otra estructura y otra tecnología. Piensen que Universal Analytics tiene más de 15 años de vida, bastante más, y Google Analytics 4 surge en un mundo muy distinto al que surgió Universal Analytics. Entonces, la forma de medir y de interpretar algunos conceptos que existen desde hace más de 15 años cuando se creó Universal Analytics van a cambiar. Entonces, como operan bajo modelos de datos y metodologías distintas, las métricas medidas, muchas se llaman igual, pero no son directamente comparables o equivalentes. Es decir, no podemos esperar ver los mismos datos en las dos, porque son dos plataformas distintas, si bien se llaman similar o son versiones de Google Analytics 4. Dos ejemplos súper claros son la métrica de usuarios o cantidad de usuarios que tenemos, que cambia completamente la forma de calcularlos. ¿Qué es lo que sucede? Para empezar, Universal Analytics entendía al usuario como un dispositivo, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de usuarios en el mundo de Analytics, en el mundo digital, nos queremos aproximar lo máximo posible al concepto de cliente que tenemos nosotros desde el negocio, pero la realidad es que un usuario cualquiera, por ejemplo yo, puedo estar entrando a cualquiera de sus sitios desde mi computadora de escritorio y desde mi celular, y para Google Analytics o para Universal Analytics, dado que mi identificador es a nivel de dispositivo, Universal Analytics va a considerar que yo soy dos usuarios distintos, o en la cuenta de los datos que van a ver, yo voy a figurar como dos usuarios distintos. Un mismo cliente puede ser varios usuarios si navega con varios dispositivos. En Google Analytics 4 hay mayor capacidad de medición cross dispositivo, que es la mayor capacidad de poder tratar de entender que un mismo usuario, un mismo cliente en dos dispositivos en realidad es el mismo cliente. Entonces, eso nos ayuda a tener un número más cercano al real de cuántos usuarios nos están visitando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Quizás en Universal Analytics estamos duplicando usuarios, en realidad, por medirlo a nivel dispositivo. En Google Analytics 4 tenemos una mayor capacidad de duplicar usuarios y eso va a hacer que cuando comparemos, quizás veamos en Google Analytics 4 un número menor de usuarios de los que veíamos en Universal Analytics. Lo cual no quiere decir que esté mal implementado o que hayamos perdido clientes, sino al contrario, estamos midiendo mejor o de una forma más precisa cuántos usuarios en realidad tenemos o nos estamos acercando más al número final, que es el de cuántos clientes realmente están entrando a nuestros activos digitales. Entonces, eso para que tengan presente también, si les llega un reporte, que muchas veces se arman reportes C-Level, donde vemos este tipo de métricas de cuántas visitas, cuántos usuarios, cuántas ventas, sepan que puede ser que los números a los que estamos acostumbrados en Universal cambien o sean menores en GA4, pero de nuevo,
tiene que ver con que ahora estamos midiendo mejor de forma más precisa y que en realidad quizás estamos sobrevalorando la cantidad de usuarios en Universal Analytics. La otra métrica importante es la de sesiones, que básicamente una sesión vendría a ser una visita al sitio, es decir, yo entrando a cualquier sitio, inicio una sesión o una visita, y es una métrica fundamental para entender realmente cuántas visitas tenemos al sitio, cuánto tráfico estamos recibiendo. Que bueno, la definición de sesiones cambia entre Universal Analytics y GA4. Por ejemplo, Universal Analytics a las 12 de la noche se cerraba la sesión y se iniciaba una nueva. Entonces, si yo estaba navegando de las 11:30 hasta las 12:30 de la noche, por más que esté en la misma visita, en Universal Analytics se contaban 2 sesiones, porque era por diseño estaba generado así. Y otras configuraciones que cambian, y básicamente también puede hacer que en Google Analytics 4 esto no sucede, entonces ya no se corta la sesión a las 12 de la noche, por poner un ejemplo, o si ingreso desde una fuente de tráfico distinta, no me reinicie la sesión. Hay cambios que hacen que pueda ser posible que en Google Analytics 4 tengamos una menor cantidad de sesiones también de las que teníamos en Universal. De nuevo, no quiere decir que cayó el tráfico, estamos tomando un criterio distinto para medir lo que es una sesión. También tenerlo en cuenta, porque si se les llegan esos tableros, esos paneles, y ven esos números que son menores, quizás podamos pensar que hay algo mal, y simplemente compartirles que se cambió la forma de medir estas métricas para que reflejen un poco mejor el comportamiento actual de un usuario, donde tiene más sentido quizás estos nuevos criterios que se definieron. Y lo mismo con un montón de otras métricas, no vamos a entrar en detalle con todas, pero si alguno veía tasa de rebote, también es algo que cambió, que ya no se usa tanto porque era un concepto que quedó viejo para una página quizás de hace muchos años y no es necesariamente lo que refleja el comportamiento actual del usuario, entonces eso se cambió. Y otras métricas también que no son directamente comparables. A nivel conversiones, lo que sucede es deberíamos tener un número relativamente similar, o hasta un 20% de discrepancia, 20-25% de discrepancia, es esperable para las conversiones. Sí, quizás donde vamos a ver más cambios es en cómo atribuye Universal Analytics o Google Analytics 4 esas conversiones a los distintos canales de tráfico de marketing. Tiene que ver con que en Universal Analytics se usa un último clic como sistema de atribución, y en Google Analytics 4 usamos el modelo Data Driven, que reparte mejor el crédito. Entonces, podemos ver algunos cambios, algunas diferencias más significativas en cuanto a eso, pero a nivel de conversiones, si está bien implementado, no debería haber, a nivel de volumen total de conversiones, no debería haber una discrepancia mayor al 20-25%, que es lo esperable entre las dos plataformas. Esta es la segunda parte, así que hago una pausa para ver si hay preguntas. Sí, tenemos ya preguntas nuevamente. Juliet pregunta, una vez implementado, ¿qué histórico puede llegar a consultar en la plataforma después de un tiempo? Bien, desde el momento en el que se implementa hacia adelante, es decir, Google Analytics 4 perdemos, o sea, el histórico Universal Analytics no se traslada a Google Analytics 4, sino que desde el momento en el que se implementó GA4, a partir de ahí se empieza a medir hacia adelante. Eso es importante, por eso también es que venimos hablando de Google Analytics 4 hace varios años, justamente preparándonos para este momento y para que puedan tener una buena base de datos histórica en Google Analytics 4. Con lo cual es desde el momento en el que se implementa hacia adelante. Ok. Henry pregunta, en el caso de contar con subdominios debe ser, en el cual se genera conversiones, ¿cómo evitar la duplicidad o configurar el Analytics? Bien, ahí ese es un caso más particular que siempre recomendamos que lo puedan trabajar con algún partner o agencia especializada en Analytics que les ayude a entender cuál es la mejor forma de estructurar sus cuentas en base a sus necesidades o cómo tienen estructurados los sitios. En general, hay varias opciones en Analytics. Una es medir todo en la misma propiedad, ir configurando distintas conversiones para cada dominio. Otra es generar una propiedad para cada subdominio y unificar todo después. Realmente no hay una respuesta universal, sino que hay que analizar cada caso en particular, y para eso sí les aconsejamos que lo puedan ver con un partner de analítica que les ayude con esas implementaciones también. Ok. Andrés Felipe pregunta, ¿se tiene un estimado de cuánto cambia en promedio cada una de estas métricas? Ejemplo, decir los usuarios en promedio van a caer un 40%
cuando la comparo contra Gao? Sí, no hay un promedio estimado porque la verdad es que se observa que varía mucho entre cada propiedad o cada negocio. En algunos casos es baja, en algunos casos alta. Por ejemplo, si son negocios donde los usuarios suelen navegar mucho más a la noche, probablemente sea mayor la diferencia en las sesiones, por esto que les comentaba que a las 12 de la noche Universal se reiniciaba. Realmente depende mucho de cada negocio. Sí, se espera que sea menor, pero en cuanto a porcentaje no hay un estándar, porque como les decía, depende mucho de la particularidad de cada negocio. Ok. Y María Santa pregunta, ¿se podrán utilizar en paralelo los dos sistemas o solo se va universal? Bien, hasta el 1 de julio, que es cuando Universal Analytics sigue vivo, se pueden usar los dos sistemas y de hecho es lo que vienen haciendo todas las compañías que están ya en Google Analytics 4, vienen básicamente con las dos plataformas vivas. A partir del 1 de julio, sí, Universal Analytics deja de funcionar y solo va a quedar el sistema de Google Analytics 4 vigente. Ok. Adelante, Agustín. Bárbaro. Entonces ya nos queda la última parte nomás, que es la de migración, que es cortita, pero para entender también dónde estamos desde Google poniendo el foco y dónde recomendamos poner el foco, más que nada por el riesgo que puede llegar a tener, que tiene que ver con cuáles son estos últimos pasos o últimos cheques a hacer en estos meses que nos quedan para asegurarnos de no dejar nada vinculado con Universal Analytics que nos pueda llegar a impactar hacia adelante. Entonces, algo importante antes de hablar de eso y entender también cuando hablamos de esta migración, entender que es un proceso que ya lleva 4 años o más, en realidad, que es desde el 2020 cuando lanzamos Google Analytics 4, usamos los años siguientes para empezar a familiarizarnos con la estructura y empezar también a mejorar las funcionalidades que tenemos. En 2023 empezamos a retirar un Analytics gratuito, y sí, ahora en 2024, como decía, en julio, deja de funcionar en su totalidad, deja de ser accesible, y también al mismo tiempo, en estos meses que quedan, ya empezó a haber una degradación natural y cese de soporte de lo que es Universal Analytics 360. Entonces, complementando la última pregunta que nos hicieron es, ¿Universal Analytics se puede seguir usando? Sí, pueden vivir en conjunto estos meses que quedan, sí. La realidad es que la Universal Analytics ya no tiene casi soporte porque le quedan 3 meses de vida y está más en proceso de apagado que de soporte, y hay algunos reportes, algunas cuestiones ya directamente se retiran de la plataforma también preparándose para ese apagado que va a suceder en julio. Entonces, ¿qué es lo importante en estos meses que quedan? Como Universal Analytics ya está sufriendo una degradación natural y ya no tiene soporte y le quedan pocos meses de vida, es importante asegurarnos, sobre todo el lado del marketing, de que no tengamos ninguna dependencia de campañas que use datos, use audiencias, use conversiones de Universal Analytics. En particular, el foco que estamos poniendo ahora en estos últimos meses es el de reemplazar las conversiones que se usan de Universal Analytics para optimizar campañas por alguna alternativa durable. ¿Qué sucede? Como en Analytics podemos medir todo lo que sucede en un sitio, muchas veces usamos esas conversiones que medimos en Analytics, esas acciones de valor, las importamos a Google Ads, a Display Video 360, a nuestras plataformas de Google, para usar esa conversión como foco de optimización de las campañas. ¿Sí? Es decir, las campañas, vayamos a buscar usuarios que generen esta conversión. Ahora, a partir de julio, vimos que Universal Analytics deja de funcionar. Entonces, esas conversiones de Universal van a pasar a ser 0. Entonces, si nosotros no reemplazamos esas conversiones de Universal Analytics por otra alternativa, ya sea la conversión de Google Analytics 4 o puede ser también el pixel de Google Ads, o sea, la forma de medición de Google Ads, si es con lo que se siente cada uno más cómodo, pero si no las reemplazamos, las conversiones universales, por otra alternativa, podemos llegar a tener un impacto en la performance de las campañas. Podemos estar invirtiendo dinero, pidiéndole a Google Ads que nos genere conversiones, pero las conversiones que estamos midiendo van a ser 0. Entonces, eso nos va a generar una inversión quizás no óptima de nuestro presupuesto de publicidad, y lo que queremos evitar es justamente que se pierda esa oportunidad por no haber reemplazado a tiempo las conversiones. Entonces, en los próximos meses que nos quedan, el foco debería ser asegurarse de que no hay ninguna campaña de marketing, al menos en las plataformas de Google, que dependa de una conversión de Universal Analytics para funcionar. ¿Sí? Poder reemplazar esa por su equivalente en Google Analytics 4
o en el sistema de Google Ads o en el que quieran medir ustedes. Pero eso es lo principal. Después también, si hay audiencias que están generando Universal Analytics para sus campañas, poder reemplazarlas por su equivalente en Google Analytics 4 o probar nuevas audiencias también. Pero el foco principal donde está el riesgo es en las conversiones y por eso es que ahí probablemente si ya tienen contacto con algún representante de Google, probablemente ya les habrán hablado y les habrán llevado esta necesidad o esta urgencia de poder asegurarnos de reemplazar esas conversiones, ¿sí? Eso era el resumen o lo más importante, por eso queríamos ser súper concisos y no poner 1.000 millones de slides de contenido, de información, sino poder ir más o menos que estemos todos y todas en la misma página de dónde está el foco que estamos poniendo, qué está sucediendo y cómo entender Analytics y así dejar este tiempo que queda para, si les parece, preguntas en vivo que puedan tener para ayudarles a transitar mejor la migración. Sí, excelente, Agustín, muchísimas gracias. De verdad, esta sesión la diseñamos pensando en eso, en todas estas inquietudes que habían hasta a partir de cuándo, si iban a usar las dos plataformas, qué demoras hay en la información, que creo que pues tu presentación ha resuelto mucho de estas preguntas. Veo a María que tiene la mano alzada. María, adelante, puedes prender tu cámara y tu micrófono y hablar con Agustín. Gracias Agustín. Te habla acá María desde Buenos Aires también, Agustín. Dado que este es un espacio de C-Level, y que acabas de decir que, bueno, quizás en un tablero a nivel C-Level se venían informando una serie de KPIs que ahora cambian. ¿Cómo lo ves así desde un punto de vista más estratégico, si se quiere? Porque, bueno, los que llevamos cierta información a los directorios nos vamos a encontrar con estos temas. ¿Cómo recomendás esa transición a ese nivel un poquito más estratégico? Bien, ahí gracias primero María por tu pregunta, creo que es fundamental un poco lo que veníamos mencionando al principio, que es entender que venimos haciendo las cosas y reportando y viendo la información de una forma que cambió a nivel mundial, o sea, cambió la industria en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer, y está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, el estado en el que estamos hoy no es el estado en el que vamos a estar en un año, en dos, etc. Entonces, primero es entender que hay información que ya no vamos a estar viendo de la misma forma, hay información que ya no vamos a tener el 100% de confianza de lo que estamos viendo, porque hay una parte que va a estar modelada, como les comentaba, o sea, hay información que ya se va a perder o que va a llegar a Analytics sin todas las piezas que necesita para poder tener lo que teníamos antes. Entonces, lo primero es poder, de alguna forma, evangelizar respecto a que están sucediendo estos cambios, que la forma de tomar decisiones cambia. Y lo segundo es tratar de, primero, ver realmente cuánto es la diferencia entre las métricas, que eso, como les decía, va a depender de cada negocio, pero eso es importante poder comparar, ¿no? Y entender, bueno, en Universal Analytics quizás antes reportábamos 10.000 usuarios y ahora estamos reportando 8.000. Bueno, poner en claro Perdón eso. que te interrumpa, Agustín, eso es lo trágico, entre comillas, ¿no? Que vos vas a ver al CEO y le decís, yo antes tenía 10.000, ahora tengo 8, ¿no? ¿Por qué? Porque cambió el mundo, porque es a nivel, digamos, Bueno, pero presentación ejecutiva, ahí es cómo hacemos para bueno, un poquito la discusión también con los colegas, ¿no? ¿Cómo les parece que es la forma más adecuada de llevar adelante esta transición? total, por eso quizás ahí no es teníamos 10.000 y ahora tenemos 8.000, sino cambiamos la forma de cálculo y ahora nos dimos cuenta que en realidad tenemos 8.000 porque ahora lo podemos medir mejor. Y tener en presente también que esos 8.000 no son 8.000 clientes, quizás son 6.000 clientes, ¿no? Porque después hay otros que se pierden, que no tenemos dispositivos, pero bueno, estamos más cerca del número real de clientes, que es el gran desafío a nivel digital, que es poder bajar todo lo que sucede en el mundo digital a personas físicas comprando o visitando un sitio. Sí, sí. Entonces tiene que ver también con, como les decía, pensar que quizás en algunos casos estamos midiendo de forma más precisa y que la tecnología y los cambios nos ayudaron a poder acercarnos más a ese número, que obviamente en el tablero, en el dashboard, se va a ver como algo feo porque vamos a tener menos, pero por eso es que es importante poder concientizar y analizar sobre estos cambios que están sucediendo, decir, bueno, antes no lo estábamos midiendo tan bien como ahora,
y es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso también ayuda mucho, esto iba a una pregunta anterior también, ayuda mucho si ya tenemos Google Analytics 4 medido hace un tiempo, para por lo menos poder hacer una comparación interanual, ¿no? Es decir, en Google Analytics 4, hablando en el mismo idioma, el año pasado tenía tantos y este año tengo tantos, pero ya estoy midiendo manzanas con manzanas, de alguna forma. Eso también ayuda mucho a hacer ese cambio. Los que hayan sido prolijos. No, en todos los casos. O sea, acá la prolijidad paga, ¿no? Porque, bueno, es como decíamos, a veces, sobre todo a nivel C-Level, que creo que es el entorno de esta conversación, quizás están acostumbrados a ver 4 o 5 KPIs y son justamente estos que cambian. Así que te agradezco mucho la respuesta. No. Igual, Agustín, nos pueden compartir la presentación. Yo creo que eso también va a ayudar mucho, María, a que pues tengamos como todo este sustento de lo que está pasando con la herramienta como tal. Sí, eso se puede compartir sin problema. Sí. Carlos, ¿quieres hacer tú la pregunta o quieres que la leamos? Buen día. Mi pregunta va un poco relacionada al tema del comportamiento que tiene hoy día o lo que estamos viendo ahorita del cambio de métricas de Universal a GA4. ¿Cómo ven la tendencia respecto al tema de uso de APIs que se mencionaba al inicio? Justamente por este tema de indicadores, porque al final, primero, ¿qué tendencia se tiene para la actualización de cambio de cookies o de un método de comunicación diferente a cookies? ¿Y cómo veríamos que nos pegue en tema de números? Bien, un poco parte de eso lo mencionamos al principio, o sea, no es que desaparecen todas las cookies, sino las cookies de tercera parte que se usan para algunas cuestiones específicas dentro de al menos lo que es Analytics. Después hay otros cambios que pueden llegar a impactar, entonces, de nuevo, en la región, que eso es importante también destacar, en la región estamos en una situación mucho más positiva, digamos, de lo que están en otras regiones del mundo, ¿sí? Nosotros no tenemos una regulación que nos obliga a pedirle a los usuarios que acepten o rechacen las cookies, lo cual hace que directamente pierdan un montón de información de aquellos usuarios que rechazan las cookies. Eso no es algo que esté regulado o que se exija a los negocios digitales en Latinoamérica en general. Entonces eso ya nos da un impacto menor al que ven otras regiones en estos cambios. Entonces eso para empezar, o sea, hay un impacto en otras regiones es mucho mayor y tienen otros sistemas. En nuestro caso no tiene la impronta que tiene quizás en Europa. Entonces eso por un primer punto. Y segundo es esto, es quizás entender que ahora lo que vamos a estar viendo, hay una parte que va a estar modelada, pero nosotros, esto lo que les contamos tiene más que ver con lo que sucede por detrás. Nosotros después vamos a entrar a Analytics, a los reportes que les mostré, y vamos a ver un número. Simplemente puede ser que ese número tenga algunos cambios respecto a lo que veíamos antes, justamente porque ya no estamos viendo todo lo que veíamos antes, sino que vemos una parte y la otra la modelamos. Pero en cuanto al día a día, van a estar viendo los reportes como siempre, y en muchos casos son bastante similares los valores. Eso también es importante. No es que todos van a ver una caída abrupta de la información. Tiene que ver con que en algunos casos se pueden ver discrepancias y se explican por estas razones, en otros quizás son menores las discrepancias y es una transición muy orgánica que se hace entre una plataforma y la otra. Por eso también en muchos casos no les puedo dar una respuesta universal porque depende mucho de cada negocio. Nosotros trabajamos con más de 300 clientes acá en toda la región y vimos de todo. Vimos casos donde están súper contentos y no hay ninguna discrepancia, casi ninguna diferencia. Otros donde hay diferencias grandes que se explican por esto, otras que son implementaciones mal hechas. Entonces hay que ir viendo caso por caso y por eso ahí es clave también poder apoyarse, como le decíamos, de agencias y de partners que los ayuden, que están especializados en estos temas también para ver la necesidad puntual de cada negocio. Bueno, yo creo que ya se han ido resolviendo las dudas, tanto que teníamos en el chat como los que han alzado la mano. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero está perfecto, porque creo que esa era la intención, poder dejar estas dudas ya cubiertas. Agustín, como te decía, nos preguntaban pues por la grabación, la presentación. Ahí quedamos pendientes para compartirla con los que nos acompañaron.
Muchas gracias a todos, una gran audiencia y de verdad una gran presentación, Agustín y Lorena. No, gracias por el espacio y por el tiempo que nos dedicaron. Un placer estar acá. Bueno, gracias a Perdón, todos. Claudio, última nota. No sé si Ajá. también puedan pasar las notas de la reunión, porque vi que la estaban tomando. Entonces, para tener también la transcripción de la reunión. Dale, Gas, lo miramos. Gracias. A ti. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Lorena, ¿te quedas, porfa?